Hola, hola, buenos días. Hoy es 22 de marzo del 2026. Solamente el pueblo cubano le corresponde decidir la opción de mejorar o corregir errores o bien cambiar el actual régimen. Ojalá sea lo antes posible, porque entre la desesperación, que es mala consejera, ante la posible hambruna que se avecina en la isla a causa del ilegal bloqueo económico de Estados Unidos, la gente opte por sublevarse contra sus autoridades de forma ya no racional y las destituya ahorrando a los americanos una intervención militar por tierra que les causaría muchos muertos. O ya sea como último recurso, pues ya optarían por la invasión militar a la isla. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Cuba con unas polémicas declaraciones este lunes ante periodistas en la Casa Blanca. Toda mi vida he escuchado hablar de Estados Unidos y Cuba. Cuando lo hará Estados Unidos, creo que tendré el honor de ser quien tome Cuba. Sería bueno, sería un gran honor. ¿Tomar Cuba? Tomar Cuba, de alguna forma, sí, tomar Cuba, liberarla o tomarla. Creo que podría hacer cualquier cosa que quiera con ella. Quiere saber la verdad, es una nación muy debilitada. La escasez de combustible y las prolongadas caídas eléctricas paralizaron buena parte de su economía bajo embargo de Estados Unidos desde 1962. ¿Mm? Bueno, para no divagar e ir dando cuerpo a este análisis, es elemental comenzar con hacer una comparación de los sistemas electorales cubano y americano. Bueno, empezamos. En Cuba, contrario a los Estados Unidos y a la mayoría de países, los cargos públicos, cualquiera que sean su jerarquía, ¿eh? Ya sea delegados municipales, delegados provinciales, diputados o primer ministro, primero tienen que ganar la candidatura más modesta de todas, que es la de delegado municipal en su barrio o colonia. Aquí estamos viendo una asamblea en una circunscripción para elegir al delegado para la asamblea municipal. Cualquier persona puede proponer a cualquier candidato o bien incluso se puede proponer a sí mismo como candidato, ¿eh? Bueno, una persona deshonesta o de malas costumbres es imposible que gane la candidatura porque los vecinos se conocen unos a otros, ¿eh? Bueno, aquí estamos viendo en la tabla todos los delegados a la asamblea municipal. Bueno, ahora después vemos que de la asamblea municipal, ¿verdad? Todos los delegados municipales van a nombrar a los delegados a ir a la asamblea provincial, que lo vemos a. ¿Mm? Bueno, posteriormente, aquí lo estamos viendo, de la asamblea provincial, de ahí se nombran a los que serán diputados a la asamblea nacional. Y al final de esta última asamblea, de ahí se va a nombrar al presidente de la República de Cuba. Aquí vemos cómo sería muy difícil que un malandro llegue a ocupar altos puestos de elección popular, puesto que primero tienen que ganar la elección en su propio barrio, en donde todos los vecinos se conocen. ¿Mm? Ese que llega a la Asamblea Nacional y alcanza la condición por el voto libre, directo y secreto del pueblo en las elecciones, no ha pagado un centavo para hacer una campaña electoral. Bueno, el sistema electoral concebido es sin la participación de partidos políticos electorales, que yo mismo lo desconocía, ¿eh? Bueno,
El pueblo es el que tiene la facultad de proponer y nominar a sus candidatos. Bueno, la propaganda de las elecciones es facultad exclusiva de la Comisión Electoral Nacional. Otra cosa que confieso, mis amigos, yo también lo desconocía, ¿eh? Bueno, los candidatos no hacen propuestas, ¿eh? No hacen propuestas. Fíjense bien, mis amigos, sinceramente esto me sorprendió. Yo nunca he viajado a Cuba, ahora más que nada me gustaría hacerlo para enterarme de primera mano del funcionamiento del sistema electoral cubano. Bueno, en este caso mucha gente se preguntaría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué los candidatos no pueden hacer propuestas a los ciudadanos? Y pudiera decirse, muchos pudieran decir que el supuesto sistema electoral de allá que les prohíbe hablar a los candidatos. Bueno, yo tengo una teoría, es de mi cosecha, les voy a presumir, pues no la avala ningún experto en materia, en esta materia. Y yo estoy muy lejos de ser experto en temas electorales, lo confieso. Bueno, confieso, me estoy metiendo en las patas de los caballos, pero me voy a permitir exponerles esta teoría con un ejemplo. Va, imagínense ustedes que tienen una huerta de su propiedad. Ponen un anuncio en el periódico para que alguien les administre la huerta. Bueno, y llega el primer solicitante y este solicitante comienza a proponerle al dueño y le dice, mire usted, en esta parte de la huerta sembraré limones, en esta otra sembraré higos y esta otra la voy a dar en concesión a un especialista en sembrar flores, ya sea este nacional o extranjero. Y del producto de las ventas, usted va a ganar un porcentaje. Bueno, y usted con justa razón le diría, mire, amigo, ya párele a su carro, que la huerta es mía, ¿eh? Es mía. Y yo voy a hacer con ella lo que me venga en gana, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Pues porque la huerta es mía, naturalmente. Bueno, usted solamente tiene que obedecer, puesto que yo tengo un plan de siembra y usted lo único que tiene que hacer es obedecer, porque yo le voy a pagar. Y si no puede, pues dígamelo de una vez y contrato a otra persona. Bueno. Aquí en forma figurada, la huerta representa la riqueza de una nación. El dueño de la huerta es el pueblo y el empleado contratado a realizar el trabajo, pues es el candidato. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el dueño de la huerta es un indolente que abandona su huerta y mucho menos tiene un proyecto? Pues entonces llegan oportunistas. Llegan oportunistas a proponerle al dueño explotar su huerta a su antojo, a cambio de algún pequeño porcentaje de las ventas. O bien le ofrecen como regalo pues un tinaco de agua para el agua, o bien alguna despensa, ¿verdad? Pues el insolente aceptará con agrado cualquier regalo que le den. No ha aspirado, ni hace campaña, ni promete, ni hace promesas electorales. Es parte de la sociedad y cotidianamente el impacto de esos problemas económicos y sociales lo sufre igual que nuestro pueblo. No es como en otros modelos en los cuales los diputados son una élite profesional política que está en un nivel superior sin ningún vínculo con el pueblo. Son una casta, por lo general, en mayoría en muchos de esos países. En Cuba, ese diputado va a la misma bodega, sus niños van a las mismas escuelas. Ese diputado, los de base y los que están a nivel, que son dirigentes provinciales nacionales, también van al mismo policlínico, al mismo hospital. Y eso también
entraña en su actual esa visión de los problemas que él también sufre. Ahora vamos a hacer una comparación del sistema electoral cubano. Vamos a hacer ahora la comparación con el sistema electoral americano. Vean. Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. Pero ¿de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca. Para ser electos los candidatos de todas las instancias necesitan obtener más de la mitad del número de los votos emitidos. Bueno, ahora atención, atención porque esta es otra novedad, ¿eh? Los colegios electorales y las urnas son cuidados simbólicamente por estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria. Esto es con el fin de inculcar la formación como buenos ciudadanos a los infantes. Bueno, el conteo de los votos que realizan los integrantes de las mesas electorales es público y se invita a participar abiertamente a todos los vecinos que quieran y extranjeros que vivan o visiten Cuba. Esto no nos lo cuentan los viajeros que regresan de Cuba, porque ni siquiera se enteran de eso, ¿verdad? Bueno, los electos no reciben remuneración económica alguna. Y si llegasen, como es habitual, en altos puestos que requieran todo su tiempo en sus funciones, recibirán el mismo sueldo que tenían anteriormente, algo parecido a los integrantes de la Asamblea de la Comuna de París. Bueno, el voto es libre y secreto, es un derecho constitucional y un deber cívico que se ejerce voluntariamente. Estamos viendo en la gráfica el porcentaje de participación de Cuba comparados con algunos países europeos. Vemos que el que menos tiene participación en las elecciones es Rumanía, con el 39.46%, y el que más tiene es Bélgica, con 89.45% de participación. Y en la barra roja, que está a la derecha, ven que Cuba tiene el 95.8% de participación de forma voluntaria. Pueden cerciorarse
que esta es una costumbre de participación cubana, lo pueden investigar en fuentes confiables. Bueno, hay un video inédito, por eso se ve un poco borroso, un video inédito de una protesta que se realizó en Estados Unidos ante la Corte, porque ésta autorizó que grandes corporaciones y grandes millonarios aporten para las campañas políticas dinero. Muchos de esos comerciales son pagados por grupos poco conocidos, grupos de dudosa procedencia. Miles de estadounidenses están furiosos y han ido hasta la Corte Suprema a manifestar su malestar por una decisión del tribunal en 2010. La Corte decidió permitir a las corporaciones, los sindicatos y los millonarios donar ilimitadamente durante la campaña. Bueno, en esta manifestación hay un hombre que protesta contra esta autorización de la Corte. ¿Y a qué no saben? ¿A qué no saben de qué se disfrazó? Ni saben. Bueno, pues no se vayan a reír, porque cada quien se disfraza como se le antoje y protesta como le dé la gana. Bueno. Creo que el dinero corporativo está invadiendo nuestra política y secuestrando la voz del pueblo. El gran problema de las aportaciones a las campañas de los candidatos en Estados Unidos es que las corporaciones de fabricantes de armas, de compañías petroleras o de compañías farmacéuticas, esas que siembran virus para vender posteriormente las vacunas, sean las que decidan realmente sobre las decisiones del Congreso. Y de esa forma los congresistas pasen a ser empleados de dichas corporaciones. Por ello se explican el por qué los congresistas le perdonan a su presidente emprender guerras sin permiso del Congreso y apoderarse del petróleo de esos países. Bueno, en un programa pasado en este canal, lancé un video con el nombre de un burdel llamado El Congreso, en el que se detalló detenidamente esta problemática. Lo que están a punto de ver no es una ficción, no, ni tampoco es un artificio para aumentar la audiencia del canal, no. Es una triste realidad y lo voy a demostrar con evidencias muy claras. En esta foto que están viendo del Capitolio está ese majestuoso edificio que alberga en su interior la sede del Congreso de los Estados Unidos. Es el poder legislativo del gobierno federal y que está ubicado en Capitol Hall, en el extremo este de la explanada nacional de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. En este sitio se encuentra el burdel más exclusivo del mundo y al que los ciudadanos se refieren a él equivocadamente como el Congreso. Vamos a ver cómo el funcionamiento de este Congreso es asombrosamente parecido al de un burdel. Y no precisamente voy a señalar casos en los que desde su interior se ha ejercido el oficio más antiguo del mundo. No. Lo que sucede, amigos, es algo peor todavía, algo peor. Los legisladores y legisladoras no solo han vendido su cuerpo en casos esporádicos, no. Lo que sucede cotidianamente allí es algo mucho peor y más penoso, porque estos legisladores desvergonzados venden su alma, venden su dignidad, su integridad como seres humanos. Llegan a aprobar o modificar leyes que perjudican al propio pueblo norteamericano al que dicen defender. ¿A cambio de qué?
pues a cambio de recibir favores de un tipo de clientes, que después lo vamos a describir con detenimiento. En este caso, estamos ante una dictadura disfrazada. ¿De quién? Pues de la dictadura del poderoso caballero que es don Dinero, o como dicen algunos economistas de izquierda, que le llaman la dictadura del capital. Bueno, hoy en la mañana leí una noticia en La Jornada. Aquí está la noticia, que advierten que Cuba no puede recibir petróleo ruso, ¿eh? Porque dos buques de crudo se dirigen a Rusia hacia la isla. Le van a pretender de vender el petróleo. Bueno, es la noticia más alarmante hasta ahora, porque si Estados Unidos hunde o decomisa a estos barcos petroleros de rusos, ponen al mundo al borde de una guerra nuclear. Aquí ahora sí que ya es más que obligado, ya es más que obligado que el Congreso de los Estados Unidos ponga un alto a este atropello de las leyes internacionales. Si no lo hacen, ¿eh? Entonces los demócratas y los republicanos serán cómplices de esta brutalidad. Y ya lo único que quedaría es preguntarle al pueblo de los Estados Unidos si realmente apoyan esta aventura imperial, para saber a qué atenernos, a qué grado de peligro nos vamos a enfrentar. Bueno, creo que la única solución es la que haya un diálogo, no, fíjense bien, no entre gobiernos, que no funciona, sino diálogo entre los pueblos, y lleguen a concretarse un movimiento para que haya un cambio de régimen, no en Cuba, sino en los Estados Unidos, porque el actual régimen de allá amenaza la sobrevivencia de los humanos en este planeta. Por último, por último nos preguntamos, ¿qué tipo de régimen sería el más conveniente para Cuba? Bueno, esto será motivo de otra reflexión. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima.